Tengo esta mañana conmigo a un gran hermano y amigo de la casa, analista político, escritor de varios libros, editor de la revista 1% y además de eso, acaba de sacar su más reciente libro, Trump contra Trump. Fernando, buenos días, bienvenido al programa. Sí, gracias. Un gusto estar aquí contigo y con tus oyentes. Hace tiempo que usted, señor Fernando, venía denunciando en sus programas sobre el estado de salud que tenía en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fernando, ¿qué pasó aquí realmente desde su punto de vista? ¿Qué nos puede decir? ¿Ya estaba Biden enfermo mientras ocupaba la silla de la Casa Blanca? ¿O qué fue lo que pasó aquí? Bueno, yo diría que Biden y no yo creo que muchas personas pudieron darse cuenta de que ya Biden en la campaña presidencial del 2020 tenía problemas cognitivos y tenía evidentes desfasajes en la mente. Y en mi opinión fue una falta de respeto del Partido Demócrata proponer a una persona en ese estado ni siquiera como candidato a la presidencia. Fíjate que te estoy hablando del 2020, ahora hay un escándalo con eso en el 2025. Estamos hablando de años después. O sea, nunca ni siquiera debió ser un candidato. ¿Qué pasa? Que en aquel momento el partido, y bueno, y ahora están peor todavía, el Partido Demócrata no tenía a nadie creíble para enfrentar a Trump en una reelección del presidente Trump que ellos sabían que la tenía cuesta arriba. Y la única figura que tenía una trayectoria y que era como un peso pesado dentro del partido que tenían para echarle más a mano, pues era Joe Biden. Pero bueno, pasaron por eso todas las circunstancias éticas y las cosas que lleva. Tú como uno de los dos partidos más grandes de los Estados Unidos, presentar a una persona en esas condiciones que desde que entró a la presidencia, muchos tenían la duda de si Biden iba a terminar la presidencia. Y lo que ha pasado con Biden nos trae a la mente a episodios de los estalinistas soviéticos, específicamente el caso de Stalin y después de Leonid Brezhnev, que incluso también los chinos con Mao Zedong, que tenían a sus líderes ahí cuando realmente se sabía que no estaban en condiciones de ser líderes del país. Y bueno, como se decía, los apuntalaban por debajo de la mesa. Hay una anécdota famosa de cuando Nixon, presidente Nixon, fue a visitar a Mao, la primera vez, famosa visita. Fue a visitar a China y supuestamente Mao, que era el gran líder, lo iba a recibir. Y le dijeron a Nixon que tenía que esperarse porque Mao estaba haciendo su práctica diaria de natación cuando Mao ni siquiera podía levantarse del asiento. Entonces son una serie de mentiras estos regímenes totalitarios donde se parece mucho al Partido Demócrata. Igual pasó con Brezhnev, el líder soviético que fue a un desfile y a los 2 días murió. Y entonces, ¿qué pasa con Biden? Es increíble que en este país estemos llegando a una situación como esa. Ahora, las personas que lean mi libro van a ver que esta no es la primera vez que el Partido Demócrata hace esas cosas. Hubo 2 presidentes demócratas que tuvieron que ser asistidos por sus mujeres, al igual que Biden, con Jill Biden. Y déjame decirte, el libro ya está fuera hace 2 o 3 semanas en el mercado. Y esto pasó ahora. Yo tenía eso de antes, porque esto es una situación que venía. Y bueno, y brevemente, uno fue el presidente Wilson, que en 1919 sufrió una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo y estuvo muchos meses inhabilitado y eso se le ocultó al pueblo de los Estados Unidos. Para los que me digan que eso fue hace muchos años, porque fue hace más de 100 años, en 1919, yo les recuerdo que ya aquí había rascacielos a finales del siglo y no sé, el edificio donde mataron a John Lennon en Dakota se construyó en 1881, o sea, no hace tantos años. Había edificios altos ya en los Estados Unidos, había automóviles, empezaban los aviones. Se le ocultó al presidente y el vicepresidente nunca asumió el cargo. Todos esos datos con más detalles los tengo yo en el libro. Y el otro fue Franklin Delano Roosevelt, que demócrata también, que se hizo elegir presidente de los Estados Unidos 4 veces. Ya ese es más para acá, porque fue presidente que estuvo en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Y Roosevelt, bueno, fíjense en qué condiciones estuvo en el último periodo que se hizo reelegir presidente en noviembre y en abril murió. Yo tengo una foto de Roosevelt en el libro que está tomada 2 días antes de morirse siendo presidente de los Estados Unidos, para que ustedes vean el deterioro que tenía ese hombre. Y aún así no quería soltar la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, parecido pasó con Joe Biden. Se ha especulado mucho si tenía doble, si no lo tenía, pero esto que te dije es la parte histórica.
Y perdón que te interrumpa, ¿me estás diciendo que hubo un presidente demócrata que estuvo en el poder 4 periodos? Sí, claro, eso las personas no lo saben. Cuando se hizo aquí la Constitución por los padres fundadores, no se puso límite al tiempo que podían estar los presidentes, pero se tomó la palabra de caballeros que ofreció George Washington, que él mismo dijo que si él lo hacía bien en un periodo, pues, bueno, si lo elegían en caso de ser electo, era más prestigioso en ese momento. Evidentemente fue electo. Y él dijo que él estaría un periodo, si lo hacía bien, querían reelegirlo, podía estar otro periodo, pero no más de ahí. Y esa palabra se respetó durante más de 100 años, hasta que llegó Franklin Delano Roosevelt, que gana la elección de noviembre de 1932. Unas circunstancias muy singulares en el país, una historia que haré otro día, donde estaba el problema de la llamada Gran Crisis, que comenzó en el 29, que fue una crisis autogenerada por la Reserva Federal. Los medios de la izquierda y otros libros la ubican como crisis del capitalismo. Esto es falso también. Él se hace, bueno, va a la reelección, la gana en el 36, pero después en 1940 ya él tenía sus 2 periodos. Y él no, o sea, quería seguir en la presidencia, pero habilidosamente no lo dijo. No lo dijo, no lo hizo saber a la prensa y esperó a la convención demócrata, que tú sabes que se hace una convención por cada partido para elegir al candidato. Y él ahí él no fue a la convención, pero mandó a varios amigos de estos de él, amigotes de él, para que sugirieran la idea de que el presidente Roosevelt era el único que podía evitar que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo proponen allí. No había nada específico en la Constitución que lo prohibiera, sencillamente una palabra de caballero. Y los lobistas y toda la gente ahí empezaron a hacer su trabajo. Y al final terminaron nominando a Roosevelt por tercera vez para las elecciones de 1940. Y él va a la elección de 1940 y se la gana candidato republicano. Y lo mismo hizo, exactamente lo mismo, en 1944. Incluso escandaloso, porque eso está contado en un libro de un escritor que se llama John T. Flynn, que estuvo muy relacionado con los acontecimientos, que Roosevelt fue a la convención demócrata esa de 44, antes. Bueno, la elección es en noviembre, las convenciones se celebran unos meses antes. Correcto. Y él estaba en un auto como afuera ahí, a una distancia de la convención, informándose de todo lo que ocurría. Y volvió a mandar a sus amigos para que volvieran a nominarlo a él por 4 veces. Lo que no sabían, recuerda que ahí había un dilema, que era el dilema de los vicepresidentes. Correcto. Entonces él tuvo, en sus 2 primeros periodos, tuvo el mismo vicepresidente. Ese hombre, por cierto, se le viró y le dijo que no contara con él para un tercer periodo. Él respetaba la palabra de Washington y se fue. Y para esta 4 vez vinieron al auto a preguntarle a Roosevelt que a quién sugería él para ser presidente. Ese es un verdadero. Y él, no, increíble. Y él respondió que cualquiera, pero que Sidney Hillman estuviera de acuerdo. Mira, Sidney Hillman era un bolchevique, que había sido y era un hombre muy poderoso en los Estados Unidos, controlaba muchos votos, porque era el líder del sindicato que se llamaba de la ropa. Entonces, como venía de esa formación socialista, que tú sabes que organizan muchos a las masas y las dirigen, etcétera. Era un hombre muy poderoso porque precisamente le conseguía votos a Roosevelt. Incluso dormía ahí en la Casa Blanca y se había convertido en un personaje en la sombra en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces la respuesta de Roosevelt: elijan a cualquiera, pero que Sidney Hillman esté de acuerdo. Y por eso es que eligen a Truman, que después termina siendo presidente cuando se muere Roosevelt, porque al final eligieron a Roosevelt en noviembre y, como te dije, ya murió en abril, o sea, pocos meses. O sea, el 4 periodo duró muy poco. No duró casi nada y entra el vicepresidente, que Truman, y ese, bueno, es el que después tira las bombas, ordena lanzar las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Toda la historia que viene, final de la Segunda Guerra Mundial, después de la muerte de Roosevelt en abril. Pero los demócratas, o sea, imagínate, un presidente en 1919 paralizado, ¿verdad? No podía ni siquiera firmar las cartas. Y en el libro, yo tengo una foto, en el libro que acabo de sacar, de la mujer sosteniéndole, del presidente demócrata Woodrow Wilson, que como estaba paralizado a un lado, sosteniéndole un papel para que él pudiera firmar, porque el papel obviamente se le iba de lado, el otro lado estaba paralizado. Y cuando ya pudo, a los
6 meses tuvo la suficiente, presencia para aparecer en público, volvió a aparecer en público. No se dijo nada, no se manejó eso a nivel de que un vicepresidente asumiera la presidencia como debió ocurrir. Y todas estas cosas las han hecho los demócratas en los Estados Unidos. El otro presidente Roosevelt 4 veces presidente. Y ahora Biden, que estuvo 4 años ahí y realmente no sabemos quién tomó las principales decisiones, aunque yo sí en mi libro, o sea, no sé, no puedes decir que sea esta persona o la otra, pero sencillamente quien gobierna ahí, gobernó, fue el Estado profundo, lo que se llama el Deep State, que son la gente que está por detrás, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Reserva Federal, su comitiva de banqueros, y las grandes decisiones, pues, lógicamente no las estaba tomando Biden. Y sobre este mismo tema que estamos hablando, parece ser que tuvieras una bola de cristal. Bueno, tú eres historiador, obviamente, y sabes de la historia, pero esa historia que me estás contando de este expresidente Roosevelt, parece ser que se repitió, parece que siguieron el guión, los guionistas en la administración de Biden-Harris. ¿No es así? Sí, porque como yo te dije, Biden no debió ni siquiera ser nominado en el 2020. Y un presidente en el estado de salud de Roosevelt, que bueno, era un hombre inválido, no podía caminar, pero que no solamente era el problema ese de no poder caminar, sino que tenía serios problemas de salud. Y aún así, él mismo, mandó a su gente más cercana, eran a nominar por 4ª vez presidente, sin tener en cuenta que sus condiciones físicas no le permitían hacer eso. Bueno, como ya te dije, ganó en noviembre y en abril se murió. Y entonces Biden aceptó igualmente, haciendo un paralelo con la actualidad, que el partido lo nominara en el 2020 cuando sus condiciones físicas y mentales no eran las más adecuadas. Y eso después se dio con todas las caídas que tuvo durante la presidencia, lagunas mentales, que se viraba para un lado, se daba para el otro. Y las personas se preguntaban que si el país más poderoso del mundo podía tener como presidente a un hombre que tuviera esa imagen, que más bien lo que daba era lástima. Y eso no le importa al Partido Demócrata. O sea, realmente al Partido Demócrata no le importaba nada de eso. Porque ellos al final tampoco querían a Kamala Harris. O sea, la parte del establishment del partido nunca quiso a Kamala Harris, la pusieron ahí por una conveniencia de un ticket para poner una mujer de raza oscura, color oscuro de piel, y después hacer toda la propaganda esta, porque Kamala Harris nunca se percibió como mujer negra, hasta que no la nominaron. Y entonces ahí empezó a hablar de que ella era una mujer negra, pero ella nunca había dicho eso. O sea, todo fue una conveniencia política, pero el establishment tampoco quería poner a Kamala Harris como presidenta. Por lo tanto, lo que hicieron fue apuntalar a Biden, sacarlo en público de vez en cuando. Se especula mucho si en algunas ocasiones que salió eran dobles o no. Esto no es una cosa rara. O sea, todos los presidentes y grandes líderes, por motivos de seguridad, cuando van a determinados lugares donde hay cierto riesgo a distancia, pues tienen doble. O sea, no, eso no es que Biden no esté y que esté otro, no, es que eso se hace, eso se acostumbra a hacer. Correcto. Pero en el caso de Biden no es ese tipo de cosa. Es el tipo de cosa de una persona que no podía aparecer en público porque precisamente seguramente tenía algunos días consecutivos donde tenía serias lagunas mentales o lo sedaban por cualquier cosa y entonces después lo volvían a sacar. Ya te digo, en eso no se diferenció el Partido Demócrata de lo que hicieron los soviéticos con Brezhnev, ni los chinos con Mao Zedong, ni los cubanos en la última etapa de Fidel Castro, que igual lo sacaban de vez en cuando, no podía ni moverse. Lo hicieron con Biden y se burlaron del pueblo y de la gente aquí en los Estados Unidos, de su propio partido, de sus propios votantes y desde luego de todos nosotros. Ahora, sobre esto mismo de la salud cognitiva que tenía el entonces mandatario Biden, hubo un reporte, un fiscal especial que fue Robert Hur, dijo en su momento que el mandatario en su momento, Biden, no estaba en condiciones para un juicio político porque ni siquiera recordaba fechas importantes. Ahora, estamos hablando de esas entrevistas que tuvieron personal con él, pero que ahora se han vuelto ya públicas y ya todo el mundo las ha escuchado. Y allí podemos ver que el señor estaba mal, ni siquiera podía entablar una conversación. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos responsables de que un señor ya de 80 y tantos años estaba ejerciendo la presidencia del país más poderoso del mundo?
Bueno, esa fue otra gran burla a los votantes estadounidenses, porque al final el presidente lo elige todo el mundo. Porque si aparece alguien diciendo que Biden no debe enfrentar juicio por su situación mental, entonces lo más lógico que era automáticamente ahí mismo renunciar a la presidencia, porque si no puede hacer una cosa, pues tampoco puede hacer la otra, que es mucho más difícil. Mira lo que es la presidencia de los Estados Unidos. Trump acaba de venir de una gira por no sé cuántos lugares, se ha entrevistado con presidentes de no sé cuántas partes, tiene problemas afuera, tiene guerras, tiene cosas, tiene problemas internos, tiene problemas de la frontera, tiene todo lo que son el tema de los presos, él no tiene dificultades con su partido, en fin, es un presidente que tiene una agenda intensa. Entonces Biden obviamente que solamente había que verlo para darse cuenta de que no podía. Ahora, cuando sale eso, que ya fue al final del mandato, pues ahí se burlan más todavía porque lo más lógico era que renunciara. Claro, si renunciaba en ese momento entraba Kamala Harris, tampoco los demócratas lo querían, como yo te dije. Correcto. Y la otra es que Trump ahora salió, creo que ayer, y lo viene diciendo, de que Biden no fue el que firmó esas cosas y el tema de la frontera, que Biden nunca hubiera dejado la frontera abierta. En esa no estoy tan de acuerdo con Trump, porque yo sí creo que Biden, aún con todos los episodios que podía tener, era bastante consciente del daño que le estaba haciendo a los Estados Unidos, dejando la frontera totalmente abierta. Entonces, si Trump lo que pretendió con eso es pasarle, digamos, un poquito la mano por el hecho de que ahora dicen que está enfermo o lo que sea, yo sí creo que él debería responder ante la ley. Bueno, a veces sí ha habido algunas de estas personas que cuando ya los van a hacer juicios, pues están enfermos o lo que sea, pero no se debe, digamos, pasar a un segundo plano de que Biden sí tiene responsabilidad en eso y no echarle la culpa a otro que haya firmado tal o más cual cosa, porque la frontera estuvo abierta por 4 años y si Biden a lo mejor no se dio cuenta los 10 o 15 o 20 primeros días o los 2 primeros meses que la frontera estaba abierta, después obviamente se dio cuenta y nunca echó eso para atrás. Y los medios de comunicación, cuando en su momento se cuestionó la salud del entonces mandatario Biden, luego dijeron los medios de comunicaciones del establishment y muchos demócratas dijeron inclusive que la salud del entonces mandatario estaba mejor que nunca, pero nos damos cuenta que no fue así. Ahora, aquí la pregunta del millón es la siguiente: si Biden no estaba en sus facultades, no tenía el poder para poder saber lo que estaba haciendo supuestamente, entonces ¿qué pasa con los perdones presidenciales que firmó antes de irse? ¿Son válidos? ¿No son válidos? Bueno, eso forma parte de todas las decisiones que haya tomado Biden como presidente, que no solamente son los perdones presidenciales. Porque al final el perdón es algo que tú le das a una persona que puede ser un criminal que debe ser juzgado o no, pero es una persona específica que puede haber hecho un daño, pero yo creo que se le hizo un gran daño a la nación colectiva con el tema de la frontera, porque dando datos estimados se dicen que entraron, bueno, fíjate que estaban entrando 30,000 cubanos mensualmente, ¿de cuántos no entraban de otras naciones? Se estima, según datos muy conservadores, que entraron 10 millones de inmigrantes ilegales, muy conservadores. Hay quien habla de casi el doble. Y yo poniéndole un por ciento muy bajo, fíjate, un por ciento enorme, vamos a suponer que el 90% de los que entraron sean buenas personas, cosa que yo no dudo. Pero ya nos dimos cuenta con lo del tren de Aragua y todo esto, no eran blancas palomitas tampoco los que... No, pero por eso mismo, vamos a suponer que el 90% fueran buenas personas. Ahora, teniendo del 90%, el otro 10% de todos esos que entraron, pues eso da que hay alrededor de más de 1 millón de criminales en el país sueltos. O sea, te estoy hablando de un número bien reducido de especular que sean criminales y aún así son más de 1 millón. O sea, ¿cuánto daño puede hacer 1 millón de criminales sueltos en la calle? Imagínate, si lo que puede hacer una sola persona, ahora imagínate más de 1 millón. Sí, y no hay, Trump no tiene un mecanismo, no tiene personal, ni Trump ni nadie, o sea, aquí en Estados Unidos no existe un mecanismo para deportar a tanta gente. Y lo que se está haciendo son aplicando otros métodos de otro tipo, de la autodeportación y lo que sea, pero sí que no hay duda que se le hizo un gran daño al país, y eso fue obra de Biden, de que haya sido por detrás, pero en realidad de él. Fíjate que había un secretario de Homeland Security que era Mayorkas, que ese hombre evidentemente era un monigote, porque él es el responsable de la seguridad en la frontera estaba abierta, y se paraba ahí en las audiencias del Senado, a decir que no, que la frontera no estaba abierta. Ahora, otro gran culpable de todo lo que pasó en estos 4 años fue el Partido Republicano, que sencillamente no hizo nada
Y peor aún, en los 2 últimos años, donde tuvieron control del Congreso, que ganaron desde noviembre de 2022, entraron, dejaron que pasara todo el 2023, todo el 2024, y sencillamente se pusieron a esperar, parece que Trump ganara las elecciones para resolver el problema, y eso vuelve a levantar las grandes dudas de que hay, de que el Partido Republicano haga algo en este país, porque sencillamente es increíble lo que pasó con la frontera, y ellos lo dejaron. Así mismo es. Y bueno, Fernando, hay mucho tema de qué hablar contigo. Queda pendiente una conversación más sobre el libro, todo lo que tienes que compartir con toda nuestra audiencia. Háblanos un poquito, brevemente, qué viene en este libro que acabas de sacar recientemente, calientito del horno, y dónde lo puede adquirir nuestra audiencia. Sí, te voy a hablar breve porque ya tengo que hacer un programa ahora. Es un libro que tiene varias cosas que están pasando y que realmente no se comentan. Por ejemplo, el fraude que hubo en las elecciones aquí en el 2024, no en el 2020. Hay personas que piensan y consideran, muchas personas consideran que Trump ganó la elección del 2020. Pero yo me estoy refiriendo a que en el 2024 también hubo fraude. Los demócratas hicieron fraude y ganaron más congresistas de lo que en realidad debieron haber ganado. Y Trump recibió menos votos de los que en realidad tuvo. Y esos votos se los dieron a Kamala Harris para cubrir las victorias de esos congresistas y taparon ese fraude con la victoria de Trump. Ese es uno de los grandes temas, o sea, que las personas sepan que el problema del sistema electoral aquí no se resolvió con la victoria de Trump. Yo sé que las personas que apoyaron a Trump están contentas porque fue Trump el ganador de las elecciones, pero eso no significa que no haya habido fraude y que ahora mismo eso está perjudicando a Trump porque tienen muchísimos demócratas en el Congreso que ahora le hacen oposición y que no debieron ganar. Ese es uno de los temas. Hay varios temas más que tienen que ver con el tema del vicepresidente Vance, con el tema de el gabinete de Trump. Personas no saben muchas veces que el presidente de los Estados Unidos no es que directamente selecciona a su gabinete. Y los que no crean eso, mire la primera presidencia de Trump, cuando de los 4 grandes puestos del presidente, secretario de Estado, secretario de Defensa, secretario de Tesoro y fiscal general, de esos 4, Trump tuvo que sacar a 3 de ellos entre el primero y su segundo año de mandato. El presidente no elige muchas veces al gabinete, lo designa el Consejo de Relaciones Exteriores, que es la organización fundada por Rockefeller desde 1921, y son gente del Deep State. El secretario de Tesoro igual, lo sugiere la Reserva Federal y otras otras personas en el gabinete de Trump que no deberían estar ahí. Yo estoy llamando y tengo muchas fuentes, tengo más de 500 fuentes de información de donde yo saco eso, para que vean lo que puede pasar. Tengo 2 capítulos dedicados a Elon Musk, un capítulo dedicado a Kennedy y otros dedicados ya a las guerras, a la situación internacional, lo que pasó, un capítulo a Siria, que por cierto Trump estuvo ahora y reconoció ahí al gobierno sirio que forma parte de una estrategia que no deja de ser controversial. Yo tengo toda esa parte ahí en el libro. Y Ucrania, Rusia, Israel y 2 capítulos para Vance, para que las personas sepan de dónde salió el vicepresidente Vance y que después no se sorprenda si algunas cosas como le pasó con Mike Pence. Es un libro controversial, como puedes ver, de información que no son... Muy interesante y muy de acuerdo a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, nada, te tengo que dejar ahora porque tengo un programa ya para salir muy próximamente. Voy a entrar al estudio. Bueno. Pero muchísimas gracias a ti por la invitación y por haber estado aquí con los oyentes. Ok, por último, invita a la gente para que consiga el libro en Amazon. Bueno, el libro está en Amazon, se llama Trump 2017 contra Trump 2025 y una pregunta: ¿se hunde en el pantano o cumple sus promesas? O sea, ¿cuál de las dos cosas va a pasar? Teniendo en cuenta que Trump tiene muchísima oposición e incluso dentro de su propio partido. Lo pueden ver en Amazon con ese título. Los que no me buscan a mí, a Fernando Godo, yo tengo mi canal de YouTube donde transmito cada noche a las 8. Y ahí van a tener información también, van a tener mi correo electrónico y cómo lo pueden adquirir. Y me pueden escribir al correo un poquito enredado, pero lo voy a dar: jacintodescalzo64@yahoo.es, o se pueden comunicar conmigo por el 786-556-4148. 786-556-4148. Así pueden comprar el libro, yo se lo puedo dedicar. O si no, lo compran directamente en Amazon, donde está un poquito más caro que lo consiguen conmigo. Un abrazo a ti y gracias de corazón por la invitación.